acompaña, ya lo anunció Efraín Rúa, él es escritor y periodista, acaba, o mejor dicho, bueno, acaba de traerlo, pero esta noche a las 7 en la librería El Virrey de Lima, a la espalda de la Municipalidad de Lima, con Carlos Univaso y Eloy Jauregui, va a presentar este libro, El Gol de la Muerte, la leyenda del Negro Bomba y la tragedia del estadio, el Estadio Nacional, donde murieron 300 peruanos, como recordemos, en los túneles, la mayoría en los túneles de salida, aprisionados en medio de las puertas metálicas cerradas. Efraín, ¿qué tal? Y en realidad, viendo lo que ha pasado con Manuel Burga, pues es más de lo mismo en realidad, ¿no? Cuando vemos lo que está pasando en las barras, cuando vemos el nivel del fútbol peruano, cuando vemos que han pasado tantos años, desde en 1964, es decir, han pasado 50 años, ¿no? Un poquito más de 50 años porque fue un 24 de mayo y las cosas pues, o nada ha cambiado, mejor dicho, ¿no? Bueno, se han cambiado, los clubes de barrio han desaparecido. Yo creo que ese es el gran problema del fútbol peruano, ¿no? Antes teníamos semilleros en cada barrio, en cada distrito. Si no habían canchas de fútbol teníamos los parques o los pampones donde iban los jóvenes a jugar. Entonces teníamos una cantera, digamos, de donde salían estos jugadores que luego brillaron en la década del 60 y 70, pues, ¿no? Ahora, esa es una opinión más futbolística, digamos, ¿no? Pero estructuralmente, cuando vemos hoy en día a los barrabravas, a las pandillas o los enfrentamientos entre los hinchas, cuando vemos que hoy en día se cierran las puertas para estos desadaptados precisamente por sus actos, y cuando vemos que lamentablemente la organización del fútbol pues prácticamente no ha mejorado en nada, ¿no? Ahora hay menos, creo yo, espectadores en los estadios, ¿no? ¿O es mi impresión? Claro, porque el público ha sido espantado, ¿no? Y ha sido espantado en su momento, Efraín, por esta tragedia, ¿cierto? En ese momento. Pero ahora, ¿por qué? Porque en primer lugar decayó el fútbol peruano, en segundo lugar porque efectivamente las barras bravas jugaron un papel nefasto, ¿no? Para que muchos jóvenes no concurrieran a los estadios del país. Antes, te cuento, los niños iban muchas veces solos al estadio e ingresaban con un adulto, ¿no? El adulto tenía un ticket de ingreso y el niño, digamos, se paraba a veces en la puerta de las tribunas y les pedía al mayor que le permitieran ingresar con su ticket al estadio. Eso es algo que no se ve hoy día, ¿no? Y la violencia que por la violencia, ¿no? A veces se hacen promociones con los niños, pero normalmente ya no vemos a familias enteras, ¿no? En los escenarios. Antes era muy común que la madre, el hijo y bueno, el padre estuvieran en el estadio. Claro, ¿no? Los dobletes, los tripletes. Y ahí la segundía, ¿no? Porque recuerda que había mucha gente esperando que no podía lamentablemente pagar su entrada y esperaba a que se abrieran las puertas 15 minutos, me parece, antes, ¿no? Sí, claro. Había otras épocas en las cuales también no se veía casi fútbol por televisión, se escuchaba básicamente por radio, ¿no? Claro, pero el fútbol, digamos, era muy competitivo, ¿no? O sea, había, digamos, un equilibrio, si tú quieres, entre los equipos, ¿no? La competencia, ¿no? Claro, y había jugadores de muy buen nivel que luego pasaban a los grandes equipos, ¿no? A la Alianza o al Universitario de Deportes, ¿no? Efraín, cuéntanos sobre el libro. Porque hablas solamente, o sea, tú ya mencionas que lo de El Negro Bomba pues fue una leyenda, ¿no? Que también hay aspectos ahí de las autoridades, la represión de las fuerzas del orden, ¿no? El hecho que el ministro Juan Languasco haya estado en ese día en el Coloso de José Díaz. Sí, tras la tragedia se culpó a este aficionado, ¿no? Que solía concurrir al Estadio Nacional a ver los partidos y de vez en cuando desataba escándalos, ¿no? La policía, que tenía la gran responsabilidad en este hecho, lo culpó. Pero en realidad quienes arrojaron las bombas que provocaron las muertes fueron los miembros del orden que lanzaron equivocadamente las bombas a las tribunas. Algo que no había ocurrido antes, a pesar de que se habían producido incidentes repetidos en varias oportunidades. Los aficionados habían ingresado al gramado del Estadio Nacional. No una, dos, tres, cuatro veces. Claro. Y muchas veces simplemente bastaba que prendieran, digamos, los grifos de agua para que la gente se dispersara. En cambio, esta vez, digamos, se usaron bombas lacrimógenas, ¿no? ¿Y por qué? No solamente al gramado, sino a la tribuna. La tesis, bueno, nunca se explicó por qué, pero el comandante Yazambuja en su alegato dijo que él no había dado la orden, ¿no? El juez que investigó el caso, Benjamín Castañeda Pilopaís,
dijo que eso había sido planeado expresamente por el ministro Juan Languasco, ¿no? Que él había sido el que había ordenado el arrojo de las bombas. Y todo esto se complicó cuando las puertas estaban cerradas. Estaban cerradas justamente para lo que yo señalaba, ¿no? Para que no entren los espectadores que estaban afuera, que en esas épocas... Claro, porque este partido, como era un partido tan importante, era trascendental para definir si es que el Perú concurría a las Olimpiadas de Tokio. Así es. Había generado la expectativa de los aficionados. De hecho, el estadio tenía, por lo menos oficialmente habían 47.000 almas más o menos. Se habían vendido más. Sí, pero entradas. según todos los entendidos, por lo menos había 53.000, ¿no? Sí, sí. Y encima, digamos, las autoridades permitían que se vendiera licor en las tribunas. Entonces todo eso creó un estado de efervescencia. Claro. Y sumado a los hinchas que estaban fuera de las tribunas, cuando se estallan las bombas se produce un encontrón entre los que salían y los que querían ingresar para la segundía, porque hay que recordar que el gol de Kilo Lobatón se produce 15 minutos antes de que termine el partido. Claro, se unieron las euforias, ¿no? Pero y muchos que fallecieron lamentablemente asfixiados en ese choque con las puertas, ¿no? Así es. Entonces, este libro... ¿A dónde intentas llegar, Efraín, con el libro? Bueno, a la responsabilidad política. Esa es, digamos, una intención, pero, digamos, yo creo que lo importante es que los personajes anónimos que estuvieron ese día, los testigos, ¿no?, cuenten su versión. Yo creo que ese es, digamos, el testimonio más importante de este trabajo, ¿no? ¿Por qué crees que en su momento esto se ocultó? ¿Por qué se trató hasta que el juez Benjamín Castañeda, ¿no?, intentó también ir más allá, ¿no? Yo creo que hubieron razones políticas, ¿no? Había un contexto, digamos, recuerda que era la época de la Guerra Fría. Difícil, en el ¿no? país Claro. Surgían las guerrillas, el gobierno de Belaúnde había entrado con un gran apoyo popular, había prometido la reforma agraria, había prometido nacionalizar los yacimientos petrolíferos, y nada de eso ocurrió, básicamente por debilidades internas, pero también por la oposición de la coalición aprodrista, ¿no? Estamos viendo algunas fotografías del libro y también que nos permiten, Efraín, contextualizarnos, ¿no? Qué terrible y qué paradójico que hoy en día, según las instituciones que velan por la seguridad, ¿no?, en los establecimientos y en estadios, en fin, como Defensa Civil, hay que tener salidas hacia el campo, ¿no? Que resulta ser la zona más la vía de escape, ¿no? La zona más para segura, ¿no? Para salvarse, ¿no? Claro. Y en ese momento se hizo lo contrario, se hicieron las cosas mal. Claro. Yo, por ejemplo, me he quedado sorprendido ahora que he visto la remodelación del Estadio Nacional. Han puesto ahí sobre la tribuna norte, y me imagino que sobre la tribuna sur también unas escaleras, ¿no? Exactamente. Entonces, yo no me imagino qué pueda pasar el día que haya un hecho, digamos, que precipite la salida rápida de los aficionados, porque van a colisionar con esos muros de concreto que se han puesto para las escaleras, ¿no? Sí, pues. Ahora, claro, cuando uno ve esas salidas de escape, ¿no?, que tienen otro fin, digamos, uno se pone a pensar, y los hinchas tal vez entran a la cancha, ¿no?, aquellos que quieren celebrar con su equipo, en fin, se puede generar otra tragedia, ¿no? Pero sí, hay que pensar, pues, como una persona civilizada, digamos, ¿no? Claro, yo creo que debemos tomar las precauciones para que este hecho infausto que le costó la vida a más de 320 peruanos no se repita, ¿no? Ahora, resulta, reitero, curioso que pasa el tiempo, pero ese tema tranquilamente podríamos decir se mantiene vigente, ¿no? Han ocurrido algunas otras tragedias en el Estadio Nacional, el lanzamiento, por ejemplo, de la bengala, ¿no?, a la tribuna de Oriente a Occidente, en otros estadios, como digo yo, el enfrentamiento entre los hinchas, y pues eso se vuelve recurrente, ¿no? Y también recordaba que cuando pasó lo del negro bomba, no llegó la atención tampoco a tiempo, ¿no? O sea, no estuvimos preparados, y yo temo que la informalidad se mantiene en nuestro fútbol organizacional, ¿no? Así es. Hubo un hecho que contribuyó decisivamente a que la ayuda no llegara, ¿no? La policía, digamos, producido ya el hecho, y seguramente, bueno, por un lado,
digamos, temerosa del accionar de los aficionados que estaban airados por la muerte de los hinchas, pero también porque tenían órdenes de dispersar a la gente, en vez de ayudar, digamos, a los heridos, a los sobrevivientes que había en esos momentos, lo que hicieron fue reprimir a los aficionados que estaban alrededor de las tribunas, ¿no? Sí, pues. Y eso complicó mucho la situación. Ahora, es un hecho que permanece en la memoria colectiva. Yo, en estos tiempos he comentado de este libro y sintomáticamente siempre hay una persona que sabe del tema o estuvo en el estadio o tuvo algún pariente que estuvo en el estadio o escuchó una versión y te cuenta datos sobre el tema, ¿no? ¿Has ido enriqueciendo? Eso quería preguntarte. ¿Tú has ido enriqueciendo tu libro con esos datos? Mira, al comienzo yo tuve un problema porque no encontraba testigos, ¿no? De hecho, el comandante a cargo del operativo está muerto, el Nero Bomba está muerto, el árbitro Ángel Paso está muerto. Bueno, los jugadores. Bueno, quedan algunos jugadores, pero digamos, hay pocos testimonios directos de cómo se desencadenó a poder encontrar. Embargo, hay aficionados, ¿no? También. Claro, y sin embargo, digamos, tú encuentras muchos aficionados que estuvieron ahí y te cuentan su versión y cómo vieron los sucesos. Yo, por ejemplo, he logrado, digamos, conseguir el testimonio del señor Guillermo Toledo, un camarógrafo de Panamericana Televisión que filmó las escenas. Y no solamente filmó las escenas, sino que luego, cuando él se dirigía al canal a entregar su material, fue llamado por un aficionado que lo alertó, porque en esos momentos no se sabía lo que estaba ocurriendo en la Tribuna Norte. Así es. Lo alertó de lo que estaba pasando, porque las puertas metálicas estaban cerradas. Entonces, él con unos aficionados usaron una pata de cabra para romper la puerta, ¿no?, en la que estaban los hinchas desesperados por salir a la calle. De afuera. Y posteriormente él, digamos, con su moto, luego de entregar el material al canal, con su moto va a llevar a la asistencia pública de Grau a muchos aficionados que todavía estaban con signos de vida, ¿no? Y así tú, bueno, dentro del libro recoges ese testimonio. Sí. También de algunos hinchas. ¿Hay algún hecho que sí. Efraín, digamos, como peruano y como periodista además, te haya parecido resaltante, nuevo, distinto, algo que hayas escuchado, que tú compartas en el libro, recuerdas, o alguna anécdota de pronto en torno a esta tragedia? Y por ejemplo, hay una anécdota que, digamos, en la que pocos han reparado. Cuando el árbitro Pasos llega a Buenos Aires, hace un comentario a unos periodistas que lo entrevistan, y él dice que antes de partir, un policía, un alto jefe policial, le dice que él no era responsable de la tragedia, que su decisión no había desencadenado la tragedia, sino que habían otros hechos, ¿no?, que eran, digamos, las causantes de la tragedia. Claro, ¿no? eso es muy, eso puede ser señalando, cuestionable, ¿no? digamos, como que hubieron temas extradeportivos detrás de que fue una cortina que se hizo para algo. Claro. Entonces ese es un hecho que es y una eso suma a la teoría de que las autoridades la teoría del juez, de la época. Del juez instructor. Ahora, el juez instructor ¿él vive todavía? No, el juez instructor sufrió, digamos, el mayor castigo, porque presentó su informe y su informe fue rechazado por las autoridades judiciales, ¿no? A él le imponen una multa de 1.000 soles en ese momento y su informe es archivado y se le entrega a la investigación a otro juzgado. Él era un personaje que era muy amigo de la gente del gobierno y pide una cita con el presidente de la UNE, pero el presidente de la UNE jamás le da la cita, y entonces, abrumado por las circunstancias, él presenta su renuncia, ¿no?, y se dedica a la abogacía, ¿no? Y él era considerado, según muchos juristas de la época, como el mejor juez de Lima, ¿no? Tenía un prestigio enorme, ¿no? Qué extraño, ¿no? Sí, es una cosa que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Ahora, también por los señalamientos, ¿no?, que se dan en su momento, no necesariamente porque haya habido un factor político de promedio, pero sí los señalamientos, ¿no?, que podían poner en problemas a más de uno, ¿no? Era un tema que debió ser investigado, ¿no? Claro, cuanto menos, ¿no? Claro, porque mira, al final, digamos, pasaron los años y no se sentenció a nadie, ¿no? Hasta que el año 1971, por presiones de
los familiares de los familiares, digamos, de las víctimas. Sí, pues. Y el general Velasco da un decreto ley. El año 71 prescribí el caso judicial. Entonces, y el comandante de Azambuja estaba no habido por la justicia. Entonces el presidente Velasco da un decreto ley que ordena que aquellos que están siendo procesados por delitos penales y no sean habidos, sean condenados. Eso obliga a que el comandante de Azambuja se presente y le dan una condena benigna, ¿no? 30 meses de prisión a cumplir en el votado. Claro. Datos así son muy interesantes. No dejen de leer El gol de la muerte de Efraín Rúa. Muy chiquita, en ese momento se habló de balazos también. Claro, fundamentalmente fuera del estadio. Fuera del estadio. En la zona justamente acá del Parque de la Reserva, cuando los aficionados airados se enfrentan a la policía, ¿no? Por lo que había pasado, culpándola por el lanzamiento de la bomba lacrimógena, ¿no? Claro, y esa es la tesis que el juez intenta investigar, porque a él le llega la versión de que habían numerosos muertos por bala, y sin embargo en la asistencia pública, en los hospitales, no había muertos por bala. Al final el gobierno reconoce solamente un muerto por bala. En la represión. Sí. Bueno, y hay hartas fotografías, así que yo creo que es una lectura obligada, ¿no? El libro de Efraín, que está muy bien. Hay imágenes que nos recuerdan la tragedia, es lamentable volver a ver esto. Un testimonio de Roberto Chale, por ejemplo, ¿no? Que sale por la tribuna Oriente, me parece, con su hermano, ¿no? Y habla del frío sepulcral, ¿no? Yo imagino, ¿no? En medio de cuerpos desparramados, en un escenario que era para una fiesta deportiva, ¿no? Sí, bueno, te cuento, mi libro parte de una anécdota, ¿no? Yo ese día iba a ir al estadio también. ¿Ah, sí? Sí, o sea, como cualquier muchacho de barrio, el estadio era una distracción para uno, y sobre todo para los que vivimos en el centro de Lima. Yo vivía en la cuadra 13 de Washington, estaba cerca del estadio, normalmente solía ir, pero también, digamos, como era muy aficionado al fútbol, también iba al Oratorio de Breña, donde se jugaban partidos de fútbol. Entonces, ese día, digamos, me detuve a pensar y dije, ¿a dónde voy? Al final opté por ir al oratorio, ¿no? Y hoy estás aquí para contar la historia con mayores evidencias. Gracias, Efraín, muy amable. Hoy a las 7 de la noche en la librería El Virrey de Lima, ubicada a la espalda de la municipalidad, se va a presentar El gol de la muerte, la leyenda del Negro Bomba y la tragedia del estadio. Ahí está. Pausa, volvemos con más información en 7.3.